La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Muy bien, y ya estamos con nuestra invitada. Ella es la doctora Rocío Di Stefano, es odontóloga especializada en implantes dentales y ortodoncia y amiga de la casa. Hola Rocío, bienvenida al programa, qué gusto tenerte otra vez. Muchas gracias Vivi, a vos por la invitación, a toda la producción. Un placer como siempre estar con ustedes, estás bella, divina. Ay, qué amorosa, gracias. Igualmente. Ese pelo. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación, realmente es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, y hoy el tema es realmente apasionante porque es lo que a mí me encanta, la ortodoncia invisible para lograr la mejor sonrisa, y eso vamos a hablar. Yo decía al inicio, en algún programa hace un tiempo hablamos de esto, pero es bueno recordar, mostrar y contar sobre todo que esto lo tenemos en nuestro país, que vos trabajás con eso, que sos especialista y que es de verdad es invisible, porque muchas veces se dice invisible y no es tan invisible. Pero esto que vas a mostrar, y les cuento, no van a ver, es invisible, no van a poder ver. Vamos a tratar de que vean, ¿verdad? Así mismo es, Vivi, es realmente una tecnología muy innovadora, muy interesante, e innovadora especialmente para los adultos, porque somos los adultos muchas veces los que nos queremos utilizar los brackets, porque tradicionalmente creemos que el bracket es para niños, para adolescentes y para los más jóvenes, pero realmente no es así. Hoy estamos en una época en que los adultos estamos innovando, hoy podemos tener hasta 50 y 60 años y somos jóvenes aún. Sí. Si te fijaste, ayer estaba mirando en televisión que los adultos mayores hoy en día hay una preocupación inclusive porque son muchos los adultos mayores y se está viendo la previsión de qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Por la buena calidad de vida que llevamos justamente los adultos y los adultos mayores. Entonces, hoy en día, con estas técnicas innovadoras, todo el mundo se está atreviendo un poquito más y como bien vos lo dijiste, es totalmente transparente, invisible en la boca, muy fácil de llevar e inclusive, por decir así, tipo de quita y pon. Es decir, realmente la técnica dice que debemos utilizar un tiempo, que es lo importante para que funcione, pero de repente para artistas de televisión, para conductores, para gente que de repente canta, de repente para gente que toca instrumentos musicales, que utiliza la boca para ciertas cosas. Es una técnica muy interesante porque te lo podés quitar. No es el tradicional bracket que va adherido a los dientes, que mucha gente se queja mucho de que le provoca aftas, llagas, ciertas lesiones en la boca, tienen muchas urgencias, tienen que ir al consultorio. En esta técnica no. Es una placa quita y pon que el paciente se coloca en boca, es un aditamento único y tiene una ventaja muy interesante, Vivi, que es la de la poca consulta al consultorio médico, que a veces, ay doctora, no llego, no tengo tiempo por mis actividades, los chicos, los niños. Esta es una técnica, Vivi, en la cual inclusive, si el paciente está muy bien controlado, es una técnica muy importante para la pandemia porque el paciente puede llevar su kit y vía, como se dicen hoy, telemática, directamente podemos hacer la consulta con el odontólogo, le controlamos y el paciente puede llevar su kit, utilizar 5 meses, 6 meses, 1 año inclusive solo y luego ya viene para la finalización, o sea que tiene innumerables ventajas. Pero una consulta, si el paciente lleva el kit, como decís, que después nos vas a explicar qué es el kit, ¿verdad?, que contiene, ¿cómo va a estar 6 meses, 1 año? ¿Los dientes se van moviendo y hay que hacer algún ajuste o alguna cosa? ¿O cómo es? Bueno, no lleva los ajustes tradicionales como lleva la ortodoncia convencional, que puede ser la metálica o la estética. Recordamos que los brackets de la técnica convencional son adheridos a los dientes. Después te voy a mostrar acá mi modelito que siempre viene y me acompaña. En esta técnica no va nada adherido a los dientes. Y en el kit se incluye la cantidad de alineadores que el paciente va a utilizar a lo largo del tratamiento. Tratamiento que puede durar entre 6 meses, 8 meses,
1 año, 18 meses aproximadamente, de acuerdo a la severidad del caso. Entonces el paciente, nosotros mediante un estudio que se hace, ya te voy a comentar después cómo hacemos el escaneado, el estudio de cuántos alineadores el paciente va a utilizar a lo largo de su tratamiento. Si el tratamiento va a durar aproximadamente 10 meses, evidentemente van a ser aproximadamente 20 alineadores, porque son alineadores que se cambian entre 15 a 20 días aproximadamente. ¿Y el paciente ya lleva todos los alineadores? El paciente puede llevar si lo prefiere. Claro. Por supuesto que en ese sentido hablamos de la parte económica. Si lo quiere llevar toda la caja completa, puede llevar, paga el kit completo. He tenido varios pacientes en pandemia que llevaron el kit completo y se van cambiando cada 15 o 20 días. Va a depender el tiempo del cambio o el recambio de las férulas, que vienen todas enumeradas. Ya te voy a comentar que vienen todas enumeradas inclusive, con el nombre, viene el superior y por supuesto viene el inferior, si la técnica así dice, porque hay pacientes que de repente, es una técnica muy importante para el paciente con recidiva. Recordemos que el paciente con recidiva es aquel paciente que ya ha utilizado ortodoncia 1 vez, 2 veces inclusive, y son muy quisquillosos, no han usado bien la contención, y por lo tanto, al no utilizar bien la contención, hay un pequeño movimiento de las piezas dentarias, especialmente las piezas dentarias anteriores, que recordemos que son piezas unirradiculares de una sola raíz, por lo tanto son más fáciles de mover con el tiempo. Por eso es que las posteriores, que tienen 2 raíces, 3 raíces, no suelen tener la recidiva. Entonces es una técnica importante para estos pacientes, por tanto se hace muy corta la utilización. Si el paciente decide, por ejemplo, ay doctora, yo ya utilicé 3 años de ortodoncia cuando tenía 15 años y ahora tengo 25, quiero volver a utilizar porque no me gusta este canino, no me gusta este diente, no me gusta acá. Esta es una técnica bien en la cual en el estudio vemos el tiempo, la predecibilidad del tratamiento, es decir, hoy podemos ver cómo tenés la boca y podemos mirar el perfil dentro de 6 meses. ¡Qué genial! Sí, voy a tener la previsión que esta técnica, la técnica adhesiva, no te permite ver. Porque aquí mediante un escaneado ya vemos cuál va a ser el futuro del paciente. Por tanto, ya podemos decidir aproximadamente que el paciente va a utilizar 6 meses. El paciente puede decidir llevar toda la placa, la férula, y va intercambiando nada más. ¿Y cómo el paciente sabe que está en el momento adecuado? Si el paciente utiliza en tiempo y forma su férula, a los 15 o 20 días aproximadamente se cambia, se saca la primera férula. Y si la segunda férula ya ingresa, ya está en tiempo. Si la segunda férula de repente hace mucha fuerza, no quiere entrar, tiene todavía un poquito de dificultad, volvemos a la primera férula y lo utilizamos por lo menos 4 días más. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Tenemos materiales que queremos compartir con todos ustedes. Vamos con este primer material, por favor. ¿Cuál debe ser el perfil del paciente? El paciente debe ser mayor de 14 años. El tratamiento está indicado para pacientes adultos y adolescentes. Debe tener los dientes definidos. No debe tener otros problemas dentales. Asimismo, Vivi, tenemos que ver muy bien el perfil del paciente, por supuesto. Debe ser un paciente mayor a 14 años. ¿Por qué decimos eso? Porque creemos que tiene que ser un paciente con los dientes definitivos totales. No debe estar en la transición ni el recambio de las piezas dentarias. Por tanto, un niño no puede ser portador de esta técnica. El niño de 14 años a más o el adolescente debe tener toda la dentición permanente finalizada y en posición. En posición significa que los caninos ya están en la posición correcta, porque recordemos que el canino es el último diente en erupcionar en la boca, los superiores. Por tanto, debemos hacer una anamnesis correcta y ver que esos caninos estén en posición correcta. Yo particularmente no diría que es una técnica muy interesante para un adolescente y menos de esta edad, ¿verdad? Porque los adolescentes quieren luego los brackets. Ellos quieren los brackets. Ese es el tema. Y ellos quieren el metálico. Esto es más para gente más grande tal vez, o para personas que
Que la estética esté comprometida. Exactamente, que no quieran tener los brackets. Que no quieran tener y que ya han tenido bracket, Vivi, ya han pasado. Hay personas muy delgadas que casi no tienen grasa en la cara y vos le colocás bracket y vos a veces le mirás a ciertas personas y ellos están como moviendo los labios, gesticulando y vos ya te das cuenta que tiene bracket como que hacen por movimiento. Ay, pobrecito, les molesta Vos mucho. ya habrás visto eso, Sí. y entonces hacen como unos movimientos en la boca y vos te das cuenta que son personas que se sienten molestas con la técnica de ortodoncia y más aún con las metálicas, que le hacen rosaduras, que le realizan aftas. Entonces está muy indicado por ellas. Y para personas, Vivi, también que tengan comprometida la salud bucal y periodontal, por ejemplo, en la cual esta técnica es muy importante por la higiene. En esta técnica vos te quitas el aparato en este caso, te puedes pasar hilos dentales correctamente, Claro. te puedes cepillar los dientes correctamente. Entonces es más predecible en ese sentido. Sin embargo, cuando tenemos el famoso alambre, el arco, Sí. los brackets, los tubos, las bandas posteriores y otros ciertos aparatos que ahora utilizamos, inclusive los implantes ortodóncicos, hace que la técnica de higiene sea muy dificultosa. Claro. Nunca estamos hablando mal de la técnica de la ortodoncia. No, es otra opción. Es otra simplemente opción. es una opción y es una opción muy interesante, como vos le dijiste, para un adulto más que nada. Así Vivi. mismo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que debe tener los dientes definidos? Yo creo que ahí se refiere a que tengas que tener definidos en la dentición permanente total. Ah, o sea que ya tiene que tener todo lo que dijiste, ¿verdad? Todos los dientes Claro, permanentes. ahí decían la Ya. técnica que debes un niño de 14 años Sí. en adelante. Ese niño adolescente de 14 años tiene que tener la dentición permanente absoluta en boca y en buena posición. Perfecto. Más que nada en buena posición. No sé si ya tenemos que hacer el corte, ¿sí? Bueno, porque después vamos a seguir hablando de las ventajas de utilizar esta ortodoncia invisible. A la vuelta del corte. Bueno, y continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, sobre este tema que a mí me parece genial, que es la ortodoncia invisible para lograr la mejor sonrisa. Y antes del corte decíamos, bueno, queremos conocer las ventajas de utilizar la ortodoncia invisible, porque seguramente estás haciéndote preguntas, bueno, pero los brackets ya son reconocidos, sabemos que funcionan muy bien, entonces, ¿por qué usaría esto nada más que para que no se vean los alambrecitos o por qué? Bueno, doctora, tenemos un material. Sí. Vamos a presentar ese material y después nos explicás. Adelante, por favor. Las ventajas de utilizar ortodoncia invisible. La primera ventaja es la estética. Nadie notará que la llevamos puesta. Es más cómoda, puesto que tiene la forma exacta de los dientes a comparación de los brackets, que se deben adherir a los dientes. Es más higiénica. Los brackets provocan serios problemas a la hora de las comidas. Las férulas de ortodoncia invisible son removibles. Precisa de menos consultas con el especialista, por lo tanto, ahorra tiempo. No requiere ajustes durante el tratamiento. Permite ver resultados y plan de tratamiento virtuales antes de empezar el tratamiento. Te fijaste que enumeré más o menos como 6 a 7 ventajas muy interesantes, muy importantes, teniendo en cuenta que la técnica es de aparatología extraíble, única, extraíble, cuando hemos tenido, imagínate un tratamiento de ortodoncia 18 meses, 24, 36, y en algunos casos muchos más años todavía, por las distintas complejidades que puede tener un tratamiento de ortodoncia. Pero quiero, ya que estoy en ventajas, te voy a decir una desventaja muy importante para que tengamos en cuenta después las ventajas. Una desventaja muy importante, Vivi, que es, esta es una técnica que solamente se puede utilizar en personas que tengan
pequeños movimientos a realizar en boca. Ajá. El famoso que tengo el canino acá arriba. ¿Ahí se puede usar? No, Ah. no podemos utilizar cuando tenemos el canino, que normalmente... ¿Y los dientes apiñados? Muy apiñados tampoco, Vivi, no podemos usar, ya tenemos dos desventajas muy Ya, importantes. o sea, esto es para Pequeños. pequeños cambios que se necesitan. De repente un diente más encimadito, una cosa así, pero no demasiado. Así mismo es, Vivi. Por ejemplo, para cierres de diastemas, pacientes que tienen los espacios entre diente y diente Sí, muy agrandaditos, abiertos. de repente muy abiertos. Tipo Luis Miguel antes. Antes, ahora que ya tiene El su sol. carilla, que ya tiene mucho dinero, Sí. ya no usó ortodoncia nunca. Entonces es una técnica también que no es para todos los casos, por tanto hay que estudiar bien el caso de cada persona. No es, hola doctora, yo quiero, hoy yo Claro. vengo a hacerme O sea, ya. no es el paciente el que elige, sino No. propone, pero vos, en este caso, vos le vas a decir si en tu caso se Sí. puede usar o, Sí. o no. De repente, dientes, por ejemplo, muy hacia afuera. Sí, corrige. Esa es una... corrige mordida profunda, corrige leves apiñamientos. ¿Cómo es mordida profunda? Yo me imagino que te muerde y que no te larga. No, es ese paciente que vemos a veces, le vemos sonreír y no vemos los dientes inferiores, por ejemplo. Nosotros siempre sonreímos y se nos ven más los dientes superiores. Sí. En los niños la mordida profunda es la mordida que de repente en el modelo, esta es una mordida de repente Sí. normal en la cual vemos los dientes superiores. En la mordida profunda esto está alterado totalmente y no vemos los dientes inferiores, Vivi. Esa es la mordida profunda. Ya. Habrás visto también en niños chupadedos, por ejemplo, que llevan todo el sector anterior hacia adelante. Sí. Sí. Después habrás visto los diastemas, habrás visto los apiñamientos. Están las mordidas cruzadas, Vivi, en el cual es como que se desvía de esta forma. Ajá. Una mordida cruzada que puede ser unilateral, bilateral. Mirá vos, eso nunca vi. Sí, de esta forma. Entonces, todo esto corregimos con ortodoncia y corregimos con ortopedia. Tenemos que tener en cuenta. Eso, por ejemplo, se corrige con esto, Sí se invisible. puede corregir con la técnica Ya. invisible. Y los pequeños movimientos, como Claro. bien dijiste hace rato, tienen muchas ventajas de la estética, la comodidad es totalmente indolora. Ella no duele absolutamente nada. Normalmente cuando hacemos bracket con técnicas adhesivas, el paciente te dice, doctora, hoy me cambio mi alambre, ya comí todo ayer porque hoy sé que me va a molestar un poquito. Claro. Esta es una técnica totalmente indolora, no molesta, es totalmente invisible también. Es genial. Y el tema es que esta técnica, o sea, los brackets, la ortodoncia invisible, no es bracket. El alineador, podemos decirle alineador. alineadores. Eso se puede usar a partir de los 14 años, Sí. ¿verdad? Obviamente los más chicos, los más jóvenes quieren usar el bracket, pero bueno. Y la idea de esto es que no tampoco cualquier persona puede usar, ¿no? Es decir, no, yo no quiero bracket, quiero esto, sino que uno va al odontólogo y ahí, dependiendo de cuál sea el caso, puede mismo es, utilizar Vivi. esto. Así, Genial. entre las fases del tratamiento hay una del estudio virtual de la aparatología que hace posible o no de utilizar la técnica. Bueno, y de esto nos habla el siguiente material. A ver, por favor. El plan de tratamiento. Antes de crear un plan de tratamiento, el odontólogo tomará una impresión de los dientes para comprobar que podrán alinearse mediante este sistema. Confirmada la posibilidad, se desarrollará un plan de tratamiento detallado por medio de un estudio 3D virtual que muestra los movimientos previstos para sus dientes a lo largo del proceso. Así se podrán ver los resultados finales antes de iniciar el tratamiento. Asimismo, Vivi, esta es la fase más importante y quiero adelantarte que en esta fase del tratamiento, bueno, yo divido en 3 fases para este tipo de tratamiento. El paciente llega a la primera consulta y te explica lo que quiere, te cuenta más o menos que él quiere utilizar ortodoncia, por qué motivo y por qué motivo quiere usar la técnica invisible. Por supuesto que para esta técnica como para todas las demás, ya lo hemos comentado muchas veces, tenemos que hacer un serio estudio, una anamnesis completa. En primer lugar de la boca, el paciente no debe presentar caries, no debe presentar enfermedades periodontales, no debe presentar dientes a extraer, debe tener prácticamente ya una boca sana al 100%.
por supuesto, pero entra parte del estudio. Una vez finalizado la boca, que fue con el clínico, terminó las caries, los sellados, limpieza de sarro, enfermedades periodontales, al paciente se le practican radiografías panorámicas, ortopantomografías laterales de cráneos, en las cuales estudiamos las posibilidades, observamos también si presentan muelas de juicio, que son muy importantes que el paciente ya no presente muelas de juicio y si presenta extraer, porque es una técnica de férulas en la cual la férula debe llegar hasta el último diente y convencionalmente la muela de juicio está muy atrás, en mala posición, entonces ya debe extraerse antes. Como Doctora, un plan. esa muela del juicio es lo que al cohete tenemos. Es todo un tema, Vi, mira, es una complejidad, es un problema en muchas personas, en algunas una bendición y te voy a contar por qué, pero siempre es una complejidad. Ayer la atendí a una colega, justamente una médica, y mira, ella tiene casi 55 años y su mayor problema es sus muelas de juicio. Me dice, Rocío, pero si vos me atendiste toda la vida, ¿por qué no me quitaste una? Una es la que tiene problema. Y le digo, no sé, Doc, no sé qué pasó. Esa hoy está con caries. Y cuando tienen caries, y más a esa edad, Vivi, ya es muy compleja la exodoncia o la extracción. Sí. Entonces, convencionalmente debemos tomar la mayoría de los casos con extracciones. Por tanto, este paciente ya debería tener las extracciones de las muelas de juicio. Pero yo quiero saber, ¿alguien tiene todavía muela del juicio? ¿Alguien tiene todavía juicio? Yo no tengo. No, ¿verdad? Mira, a mí a los 17 años me sacaron las 4 muelas de juicio. Porque se me apiñaban los dientes, ¿verdad? Cuando tenemos un apiñamiento severo en el sector anterior, la mayoría de las veces los ortodoncistas, nadie quiere extraer dientes. Normalmente cuando tenés una boca muy sana, normalmente se extraen los primeros premolares. Ay. Y los 4, Vivi. Si le miramos aquí a nuestro pacientito famoso. ¿Pero qué son los primeros premolares? Mira, central, sí, lateral, canino y primer premolar y segundo premolar. ¿Eso se saca? Normalmente tenemos 2 premolares. Sí. Y en la técnica de ortodoncia le voy a abrir la boca a nuestro paciente, fíjate. Este paciente ya no tiene muelas de juicio, fíjate. Sí, ¿viste? El modelo ya no tiene muelas. Ya les trajimos, tiene solamente las 2 muelas ya. ¿Será que en la evolución del ser humano se va a ir, ya van a nacer sin muela del juicio? Están naciendo sin muelas de juicio. Yo no tengo de nacimiento 4 muelas de juicio. Ay, se hace la joven la doctora. No, son jovencitas, ¿cierto? Pero debería tener las 4 muelas, porque mi generación todavía tiene, sin embargo no tengo. Bueno, y sos una evolucionada, doctora, ¿viste? Hoy en día vemos en los jóvenes que de repente no tiene 1. Pero la mayoría, vos sabés que en un porcentaje del 95% tienen Vivi. Me estoy saliendo del tema, pero me interesa esta cuestión de la muela del juicio. Eso será, hablando de evolución, porque antes el ser humano tenía la mandíbula más grande y ahí entraban esas muelas y después fue transformándose. ¿Te recordás del rostro? Sí, horrible. ¿Te acordás? Mandíbulas muy grandes, sí. El cráneo mucho más grande, el cráneo era mucho más grande y anteriormente se sabía quién era hombre y mujer por el cráneo porque la mujer tenía supuestamente el cráneo más chiquito, pero también si vos recordás la figura de las mujeres de, no sé de cuántos años atrás estamos hablando, el cráneo muy grande y la mandíbula muy grande y la alimentación mucho más fibrosa que en la época de hoy, Vivi. Antes se comía carne de caza. Claro. Y la carne de caza no era un animal que estaba pastando. No, con los dientes. El animal pasta hoy, el animal no tiene, se crea una grasa específica, es una carne mucho más blanda. Comemos el lomito, comemos el pollo y comemos mucha hamburguesa, mucho fideo. Por tanto, la masticación también hace una atrofia, Vivi. Entonces, sí. ¿Cómo es el tema de la evolución del ser humano? O involución. En esto vemos... ¿Involución decimos? No, yo digo evolución. Hasta involución, porque imagínate que empezamos a tener menos órganos. Sí. El diente es un órgano dental. Estamos empezando a tener menos órganos dentales en todo caso. Sí. Menos órganos y en algunos casos viví problemas muy importantes, hablando de la muela de juicio, los caninos retenidos. ¿Ya te recordás cuál es el canino? Antes no veíamos tantos caninos retenidos. Hoy en día el canino viene atravesado, acostado, en una posición tan anómala que no solamente entra el ortodoncista, entra el ortodoncista, el cirujano
y en algunos casos el implantólogo. ¿Por qué, Vivi? Porque no podemos salvar el canino, por ejemplo, y debería de extraerse. Y vos mirás en su boca, vos mirás en la cavidad bucal y no tiene espacio para el canino. Sin embargo, el canino es una pieza tan importante, fundamental para el ortodoncista, es la guía de la cara, es mucho más fundamental que cualquier otro diente. Por tanto, siempre el ortodoncista trata de colocar en su posición. Por eso, para el ortodoncista de repente hay muchos obstáculos, la muela de juicio, el canino retenido, ciertas rotaciones muy extremas que hacen que en esta técnica de la ortodoncia invisible, por ejemplo, creo que estábamos hablando de las ventajas de la técnica, ya no recuerdo qué hablábamos. Sí, yo saqué el tema, así mismo. Pero es muy importante y deberíamos hablar en un tema específicamente de las muelas de juicio, su por qué y su por qué no. Me encantaría tener un programa sobre muelas del juicio y a ver quién tiene todavía juicio. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, volvemos ya, seguimos hablando enseguidita de la ortodoncia invisible. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga especializada en implantes dentales y ortodoncia. Nuestro tema de hoy es, voy a recordar porque yo salí con un tema de la muela de juicio y me fui medio programa con eso, pero el tema principal de hoy es ortodoncia invisible. Y tenemos este material que habla de cómo funciona esta técnica de ortodoncia invisible. Lo vemos ahora, Rocío, y vos nos explicás. Adelante, por favor. ¿Cómo funciona la técnica de la ortodoncia invisible? Los alineadores mueven los dientes gracias a la aplicación de fuerzas precisas para lograr un movimiento controlado del diente. A diferencia de los brackets tradicionales, con esta técnica no solo se controla el grado de movimiento por alineador, sino también el tiempo que conlleva este movimiento. Por consiguiente, en esta etapa solo se permite el movimiento de ciertos dientes. Los alineadores se van cambiando cada 2 semanas. Se podrá notar que los dientes se irán moviendo de forma gradual hasta que estén en la posición final. Así mismo es, Vivi. Ella es una técnica muy predecible. Es decir, nosotros vemos hoy el inicio y nosotros podemos ver el final gracias justamente a la técnica virtual en la cual, en la técnica 3D, no te había comentado anteriormente que ya no tomamos los famosos modelos de impresión con el alginato, que luego vaciábamos con el yeso. Hoy en día se hace el escaneado intraoral directo. Es un escaneado en el cual prácticamente se toma una fotografía en aproximadamente 3 minutos, seguramente toda la boca de la boca del paciente. Eso va a un laboratorio dental en el cual ellos ven en primer lugar las posibilidades del tratamiento. Sí, las posibilidades del sí o el no. Hay pacientes que no pueden hacerse. Por ejemplo, no hace movimientos, para decirlo en términos fáciles, no lleva los dientes hacia atrás, por ejemplo. No cierra espacios muy grandes. A veces el paciente tiene la ausencia de un diente, una muela, por ejemplo. La técnica no cierra esos espacios grandes, pero la técnica, como decíamos anteriormente, hace movimientos predecibles y cortos. Movimientos predecibles de cual podemos decir, hoy iniciamos así y en 6 meses terminamos de esta forma. Quería recordarte también, entre una de las ventajas muy importantes, que al ser removible, Vivi, el paciente puede alimentarse de otra forma. Fíjate que en esta técnica, estabas diciendo anteriormente que lo utiliza entre 2 a 4 semanas aproximadamente y debe hacer un uso aproximado de entre 20 a 22 horas diarias. O sea, ¿se puede sacar para comer? El paciente ¿Se recomienda eso sí. o puede comer con eso? Debe retirarse, debe retirarse porque ya te voy a pasar para que lo toques. Es termoplástico, es de un material de alta resistencia, de un termoplástico médico,
pero también fracturable, por supuesto. Claro. También fracturable, por lo tanto, el paciente puede quitarse en el lapso de la comida. Por eso es que le damos entre 22 horas para que 2 horas sean el tiempo de la comida. Claro, entonces, pero dormir sí con eso puesto. Debe dormir, debe usar las 22 horas, por tanto, para que llegue al resultado predecible. Para que yo a los 15 días tenga que cambiarme mis férulas, tengo que utilizar en boca, y ya parte de mi responsabilidad, por supuesto, como paciente. ¿Qué es lo que yo quiero también? No ir mucho a la consulta, por lo tanto, si yo utilizo las 20 a 22 horas aproximadamente en ese lapso de tiempo, voy a utilizar mi segunda férula, o mi tercera, o mi cuarta, voy a hacer el cambio cada 15 días. Bueno, y ahora tenemos este otro material, por favor, que habla de la duración del tratamiento. La duración del tratamiento. La duración total del tratamiento depende de la complejidad del mismo y en general es equiparable al tiempo de los aparatos fijos tradicionales. Podría llevar entre 12 a 24 meses. Podrían sentirse pequeñas molestias temporales durante los primeros días al inicio de cada etapa o colocación de alineadores. Esto es totalmente normal y se describe como una sensación de presión y señal de que los alineadores están funcionando bien. Podría ser, Vivi, pero yo disiento un poquito con lo que... ¿En serio? Sí, yo disiento porque es una técnica mucho más rápida. Pasa que cuando colocamos el famoso... ¿Más rápido que 12 a 24 meses? Mucho más rápido. Una técnica lo podemos terminar en 6 meses. ¡Qué bueno! Yo tengo personas que utilizan solamente 12 alineadores. Y si cambiamos 2 alineadores por mes, equivale a 6 meses nada más. Dividido en cada maxilar, Vivi. Claro, sí. 12 alineadores superiores, y puede ser 12, 14 o 20 inferiores, por ejemplo, de acuerdo a donde tengamos más problemas. Yo tengo pacientes que han terminado en 6 meses luego con la contención. ¿Y por qué, Vivi? Porque son pequeños movimientos y no va a pasar por toda la fase que pasa un aparato tradicional, en el cual tenemos que empezar con una serie, tiene una biomecánica diferente, porque empiezan a pasar por alambres diferentes en el bracket. Colocamos los brackets, colocamos los tubos, y que empezamos a colocar alambres de menor calibre. 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, 0.21, 0.22. Y esos alambres, Vivi, tenemos que utilizar siempre para hacer el movimiento o rotación de los dientes, por tanto. Y cuando utilizamos en la técnica de los brackets adhesivos, cada alambre utilizamos entre 2 a 3 meses. Ahí podemos multiplicar. Claro. Y que es totalmente otro tiempo. Podemos utilizar entre 6 meses, 12 meses, dependiendo obviamente de qué de los problemas. Sí. Y quiero recordarte también, quiero dar un detalle muy importante en la técnica de los attaches, y que te voy a dar cuando vos me permitas, Vivi, que tiene unos pequeños attaches. Vos te estarás fijando, tiene como una salencia en ciertos dientes. Acá le voy a mostrar de repente a mi camarógrafo. Sí, o sea, no es liso. No es totalmente liso en ciertos dientes. Entonces, en los dientes que nosotros queremos dar mayor rotación, mayor torque, en el cual veamos radiográficamente que queremos mover más las raíces, en el diente que, por ejemplo, tengamos que quitar más de la arcada, tengamos que colocar, se colocan estos attaches, que son pequeños aditamentos resinosos, el famoso composite, o que lo realizamos con luz halógena, que tienen normalmente son rectangulares, triangulares, y que se colocan, son adheridos a cada pieza dentaria de acuerdo al movimiento que queremos realizar. Antes de que esto vaya al laboratorio a realizarse, el odontólogo, por supuesto, también realiza por escrito un plan de tratamiento y qué dientes quiere movilizar. Claro. No es que de repente virtualmente se decide todo. También el odontólogo decide qué movimiento de intrusión, de extrusión, es decir, meter el diente, quitar, lo que se necesita, rotar, girar. Y estos aditamentos nos ayudan tremendamente, y que son los que dan también la presión. Perfecto. Bueno, y tenemos este otro material, por favor, que habla de cuándo se deben utilizar los alineadores y cómo se deben limpiar. Vamos a ver, por favor.
¿Cuándo se deben utilizar los alineadores y cómo se deben limpiar? Los alineadores deben llevarse todo el tiempo posible, exceptuando los momentos de comida e higiene. La manera más efectiva de realizar la limpieza es cepillar y lavar con agua tibia. También se pueden usar pastillas especiales de desodorización. Sumamente importante, Vivi, lo que acabas de acotar, porque la gente de repente cree que lleva su alineador y listo, ya está, me saco, me pongo y punto. Es sumamente importante, como en toda la aparatología externa o interna que llevamos en boca, la higiene, la limpieza es lo que siempre preconizamos. Creo que me estabas preguntando el tiempo aproximado de uso. Sí. Y ya lo dijimos anteriormente, voy a volver a repetir para que sepan que lo utilizamos entre 20 a 22 horas aproximadamente. El paciente solamente se quita, se extrae, en este caso su férula, se extrae solamente para comer y para higienizarse. Por supuesto que cuando le entregamos el kit al paciente o su primera férula, también le entregamos un kit de higiene, una cartuchera, en el cual le colocamos también una cajita en la cual en esos momentos del almuerzo, del desayuno, puede quitarse y colocar, por supuesto que bien higienizado. Trae el kit un cepillito de dientes, trae las pastillas desodorizantes, que bien lo habías dicho anteriormente, Vivi, que son muy importantes para que no tengan hongos, gérmenes, las placas. Si bien vas a usar 15 días y después la vas a descartar, es muy importante la higiene. Cepillarlo con agua normal, a veces con un poquito de agua tibia, pero no agua caliente. ¿Y esas pastillas cómo se usan? Esas pastillas desodorizantes son las pastillas que utilizamos convencionalmente para prótesis completas, utilizamos ya también para los aparatos de contención en ortodoncia y utilizamos para higienizar nuestros alineadores. Lo utilizamos colocando en un pote o en un vaso de agua relativamente tibia, no muy caliente, y colocamos la pastilla que es efervescente. Ajá. Esa pastilla efervescente dejamos que haga todo su efecto y colocamos nuestras 2 férulas, si fueran superiores e inferiores, y lo dejamos 5 minutos. Sacamos, lo limpiamos bajo agua de vuelta, quitamos todo el excedente y volvemos a colocarnos en boca. Se puede hacer una vez a la semana o 2 veces a la semana. O sea, un ratito nomás, 5 minutos nada más. 5 minutos aproximadamente es el tiempo necesario para que la placa esté limpia, quede, como yo decía, inodora, atóxica y por supuesto limpita, porque imagínense que esta tenemos que llevar en boca 20 horas. Yo quiero que nos muestres, porque ahí tenés un montón de cosas y quiero que nos vayas mostrando. ¿Qué es esa caja que tenés? Bueno, esta es la caja o este es el kit. Voy a traer hacia aquí. A ver. Este es el kit que nosotros le entregamos a nuestro paciente. Aquí está el nombre del paciente y justo agarré la placa número 1. Ajá. La placa número 1 que también dice que es el inferior. Ya. Por tanto, el paciente, si lleva un kit completo, él no puede equivocarse. Claro, está el número 1 inferior, número 1 superior. Número 1 inferior, número 1 superior. ¿Y se cambia a la vez el de arriba y el de abajo? Sí, normalmente si utilizaste 15 días, te voy a pasar, Vivi, para que veas. Ay, me para da que impresión. No, este es un modelo virtual, no es de un paciente. Entonces, está limpito. No puedo ser odontóloga, yo no quiero ni tocar eso, perdón. Es la pregunta que siempre nos hacen los pacientes, doctora, ¿cómo? Sí. Nosotros tenemos tanto amor a la profesión, Vivi, que para nosotros una carie es un placer. Nosotros hacer una extracción para nosotros es el paraíso. Ortodoncia. Nosotros no olemos nada. A veces viene el paciente y te dice, doctora, hace mucho tiempo que no me voy al odontólogo, tengo vergüenza de vos. Y le digo yo, mira, esto es más simple, es más fácil. Y el paciente tiene que saber que está en confianza con su odontólogo. O sea, es que eso que decís de no ir al odontólogo porque hace tiempo que no voy y me da vergüenza y qué sé yo, eso es algo muy común. Sí. Y tenemos que ponernos a pensar de que justamente un odontólogo piensa como la doctora, que una carie es un placer, que la extracción, o sea, le encanta, eso es su pasión. Y a nosotros nos vamos todos con vergüencita porque tenemos una carie o porque tenemos mal aliento o porque qué sé yo, algún problema. Sí. Y no hay que ir justamente, porque dejar de ir el problema se agranda, como siempre en todas las cosas.
en todos los aspectos del cuerpo y de la mente. Si no tomamos acción y tratamos de mejorar, eso va a seguir creciendo, va a seguir agrandándose. Y más que nada preventiva, Vivi. Hoy escuchaba en radio cuando venía, y muy interesante lo que decía un médico, un mastólogo, decía que el cáncer se redujo casi al 100%. O sea que se está curando el cáncer de mamas, perdón, hablaba del cáncer de mamas. ¿Por qué? Porque la mujer acude precozmente a la consulta. Claro. Entonces se evita que vaya más adelante. Entonces siempre hablamos de la prevención. Así mismo. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte a la vuelta a las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Volvemos ya. Vamos a ver qué consultas quieren hacerle a nuestra invitada. Están escribiendo en nuestras redes sociales del Doctor en Casa y vamos con esta primera consulta. ¿Hay algún límite de edad para utilizar ortodoncia invisible? Bueno, yo creo que para ninguna técnica de ortodoncia hay límite de edad. Yo creo que la limitante o la limitación está de repente en lo que un paciente crea que pueda hacerse y en la calidad bucal, en la salud oral que presente ese paciente, ¿verdad? Limitante en edad yo creo que no, pero sí podrían haber otras limitantes en el sentido de que tengo implantes, tengo ausencia de dientes, utilizo prótesis dentales. No, pero de edad no. Yo creo que de edad no, mientras uno quiera, uno puede. Perfecto. Vamos con otra consulta, por favor. ¿Se siente incomodidad al hablar si se lleva puesta ortodoncia invisible? Yo digo que absolutamente no. De hecho, que yo no utilicé nunca la técnica en mi boca, pero yo sí veo en los pacientes, veo la comodidad al hablar. Algunos te dicen la comodidad al comer. Yo decía y preconizo que no se debe comer con la placa, pero otros te dicen que comieron su sopita, hay que tomar inclusive tereré con la placa, por tanto, todos te hablan de la comodidad en el uso. Perfecto. Siguiente consulta. ¿La ortodoncia invisible puede romperse? Sí, por supuesto que sí. Puede romperse, dijimos que es termoplástico, es relativamente rígido. Tenemos varios tipos de placas utilizables en boca. Seguramente el que utiliza las placas de contención de ortodoncia saben que son rígidas. Después tenemos la placa, por ejemplo, la placa que utilizan las personas con bruxismo, que son blandas, absolutamente blandas, y estas son semirrígidas, es decir, tiene movimiento, yo lo puedo mover, pero sí se puede fracturar. Justamente como decíamos, comiendo, no puedes masticar con ello. Perfecto. Siguiente consulta, por favor. ¿Se debe utilizar retenedores al finalizar el tratamiento con ortodoncia invisible? Qué buena pregunta, Vivi, porque el paciente siempre piensa que una vez terminada la colocación de su bracket o de sus alineadores, en este caso, finaliza el tratamiento, y yo quiero concienciar y decirles que no es así, que el tratamiento de ortodoncia realmente finaliza con el uso posterior de la contención. Es decir, pudimos haber utilizado 6 meses de ortodoncia, 8 meses, 1 año, 24, 36 meses de ortodoncia, y sin embargo la contención es una de las fases, hablando de fases de ortodoncia, es una de las fases más importantes, Vivi. ¿Y cuánto tiempo debe llevar esa contención? ¿Y qué tipo de contención? Si me permitís todavía, sí, quiero explicarte que hay 2 tipos de contención. La contención removible y la contención fija, la cual se coloca en la parte posterior de los dientes, especialmente en el maxilar inferior. Utilizamos la contención fija, la cual se coloca adherida en la parte posterior de los 6 dientes anteriores, que son los dientes que tienen de repente más movimiento. Y la segunda contención, la más utilizada, la contención
removible, que sería igual que una férula. Una férula, una contención que debemos usar también aproximadamente 8 horas por día y aproximadamente el mismo tiempo que utilizamos la ortodoncia. Si hemos hecho 6 meses de tratamiento, 6 meses de contención. Ya, perfecto, súper claro todo. Y la musiquita nos indica que terminó el programa. Doctora Rocío Di Stéfano, muchísimas gracias como siempre por tu presencia aquí, por la paciencia con que nos explicas y la pasión que le pones a todo lo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Espero realmente les haya sido de utilidad. Les insto a las personas que utilicen, que conozcan, que miren, que revisen el doctor en casa, que vayan en las páginas, que vayan conociendo las técnicas y sepan que son utilizables y también de un costo asequible de repente. Así que muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima, si así Dios quiere. Así mismo, nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. Revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.